My name is Jane Squires, and I'm a professor at the University of Oregon and director of the Center on Human Development at the University of Oregon. So a milestone, the name originally came from little stones that were put along a path to measure how many miles it was to a certain location. And in development, we've taken that term to say that we have certain activities or certain key skills along a path of development that tells how children are doing. So for instance, at 5 months, children sit up usually and start kind of looking around and able to support their trunk. Around a year or 14 months, they start to walk. So those are these little milestones or these skills that we expect children to acquire during their first 5 years of development. So development is comprehensive because it's all interrelated. So it starts as a baby being mostly movement. So babies are moving and flailing at first, and then they're able to take their flailing and hold this wonderful little rattle that's making all this noise. And then they're able to look at their caregivers and follow, their eyes are going to follow the caregiver around the room. And if one of those things that make up development, if one of those things isn't working, then it affects everything else. So we see that we start out with motor skills, and then they are graduated to self-help, to dressing, communication, talking back and forth. And for instance, a child who is visually impaired, who can't see, is going to have difficulty with reaching and holding onto that rattle, following their eyes, following their parent around the room. That's going to be hard. They're going to have more difficulty walking and also playing games with friends. So all these domains that we call them affect each other. So we have milestones that we know are markers along this road of development, but we also know that each child has their own individual course, so that they may go slowly, more slowly along this path. There may be more hills and valleys along the path that affects the speed that they acquire these skills. We know that children in really supportive environments, who have parents who talk with them, who make really enriching activities for them, who smile a lot, who coo back and forth with their children. We know that those children have an easier path. They often have fewer bumps and valleys in their development, whereas children in a very chaotic household where they might move a lot or they don't have a permanent home, those children, their paths can sometimes be more uphill and it's more difficult for them. So each child, because of their genes and also because of their environment, has a different course in this developmental road. And we also know
Ya, vamos a retomar en los 5 meses que fue donde quedamos y vamos a seguir revisando, igual como en las clases, ¿cierto? El tema de las posiciones con relación a la cabeza, el tronco, los miembros, tanto en posición prona como en posición supina. A los 5 meses tenemos un bebé que ya está en el apogeo de la extensión, es un bebé que ya ha dejado el patrón flexor de miembros superiores e inferiores y que tiene un mayor control cefálico y de tronco, lo que le permite esta extensión y esta regulación más clara del tono muscular. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en prono, en donde el apoyo se va a dar principalmente en antebrazos, ¿cierto? Y codos, pero ya no va a ser solamente simétrico, sino que va a ser unilateral porque en esta postura en prono puede soltar, ¿cierto? Un brazo para poder alcanzar objetos que le llamen la atención. En esta postura además logra la máxima extensión, que es lo que llamamos esta postura del avión, que es lo que se ve en esta foto de acá abajo, en donde extiende completamente miembros superiores e inferiores y se apoya en el fondo, en el abdomen, para lograr esa máxima extensión. Cuando en el fondo lo llevamos en tracción ascendente, como podemos ver en esta foto, el niño colabora con eso a los 5 meses. Eleva su cabeza, eleva sus hombros, contrae el abdomen para poder llegar a la posición sedente. No es como antes que nosotros lo llevábamos a la posición sedente, sino más bien él logra colaborar con esto para llegar a esa postura. Además, en la posición supina, como vemos acá, hace intentos, más bien, muchas veces lo logran, pero hace intentos de girar del prono al supino, o sea, están de guatita y se dan vuelta. Acuérdense que no es una postura la de guatita que les gusta mucho, entonces hacen el intento de girar y muchas veces lo logran de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces empieza también esto de estar girando que puede llegar a ser un poco peligroso, hay que tener cuidado. Con respecto a las prensiones, recordemos que al 4 mes la visión ya está completamente desarrollada como la del adulto, solo faltan algunos detalles que se van a ir viendo en los siguientes meses, pero ya en esta altura el bebé puede ver sin dificultad como el adulto, muy parecido al adulto. Y acá nosotros dijimos que íbamos a instaurar el hito de la prensión voluntaria. Previo a esto teníamos esta prensión de contacto, ¿cierto? En el 3er mes, que todavía era como intermedia entre refleja y voluntaria, en donde el niño, si yo le pongo algo, logra tomarlo, lo sostiene, pero se le va a soltar, no lo va a tener tanto tiempo, y eso se puede ver en el 3er y 4er mes junto con esta iniciativa ideomotriz que decíamos que era importante que estuviera, o sea, la intención de querer tomar los objetos. Acá aparece la prensión voluntaria, el niño es capaz de abrir y cerrar la mano para tomar algo, ¿ya? Para poder tomar un objeto, lo primero que tenemos que hacer es alcanzarlo, llevar nuestro brazo completo para poder tomar ese objeto, y a eso le vamos a llamar aproximación, ¿ya? La aproximación tiene distintas fases también de acuerdo a la ley próximo-distal, ¿cierto? Del desarrollo. Entonces, primero se va a ir generando un control más del hombro, luego del codo, luego de la muñeca. En ese sentido, entonces, esta primera aproximación de llevar la mano, ¿cierto? O el brazo completo al objeto se va a llamar lateral porque solo incluye el hombro. Es como que los bebés tomaran algo en bloque, ¿ya? Llevan la mano así, todo el brazo, sin doblar el codo, sin acomodar muñeca aún, porque todavía no tienen esa capacidad, ¿ya? Y la prensión propiamente tal, el tomar objetos, va a ser una prensión que llamaremos prensión palmar global o cúbito palmar. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace con los 3 últimos dedos, como está acá en la foto, y la palma de la mano. Es algo así, ¿ya? Entonces el bebé va a tomar el objeto con la palma de la mano y estos 3 últimos dedos de manera voluntaria. Todavía no coordina de forma absoluta, entonces lo más probable es que se le suelte también, no hay un soltar voluntario todavía, pero aparece ya al 5.er mes, debiese estar instaurada esta presión que es voluntaria, o sea, abro y cierro la mano a voluntad propia, ya controlando mi propio cuerpo. Con respecto a lo socioemocional, el lenguaje, aparecen, ¿cierto? El desplazamiento en el espacio y la mirada referencial, que es sumamente importante, sobre todo para ver el tema de señales de alerta tempranas para TEA, ¿ya? Esto tiene que ver con que cuando, por ejemplo, la mamá está mudando al niño,
ella se desplaza, por ejemplo, a buscar algo que no tenía en ese momento y el niño la mira por la habitación. Se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de que su mamá se trasladó y que la puede seguir con la mirada. Ya entonces aparece ya estas instancias de esta mirada referencial y la atención conjunta posterior en donde yo pongo atención a lo que el otro hace. Entonces, por eso es tan importante y se va a dar entre los 5 y los 7 meses aproximadamente. ¿Ya? Ya, vamos con los 6 meses entonces. Acá hay un punto súper importante que tiene que ver con los puntos de apoyo que cambian completamente. Y como pueden ver, en prono, este bebé ahora ya no tiene los puntos de apoyo en los codos y antebrazos, sino que lo hace en las palmas de las manos. ¿Ya? Y desde ahí ya no solo levanta la cabeza, sino que también puede levantar gran parte del tronco para también tener otro punto de vista, ¿cierto? Desde esa posición puede alcanzar objetos sin ninguna dificultad, ¿ya? Además, en este tiempo, entre los 5 y los 6 meses, los bebés ya tienen un mejor control de tronco siempre y cuando haya apoyo. Por eso no se habla de una posición sedente autónoma, porque es una posición sedente más bien cuando están apoyados. Es lo típico que vemos cuando se sienta un bebé, se le lleva la fracción ascendente y se mantiene sentado un ratito, pero si no se afirma de algo, se va hacia atrás o hacia los lados, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía la zona lumbar no está el tono tan adecuado para poder sostener esa postura sedente que la vamos a ver en los siguientes meses, ¿ya? Pero en este caso, si está apoyado, va a poder mantener una buena posición sedente siempre y cuando tenga este apoyo, ¿cierto? A veces las mamás les ponen cojines u otras cosas para que se puedan mantener un ratito sentados, porque además a los bebés les gusta esa posición, ¿ya? Piensen que cambia un poco la perspectiva y además puedo alcanzar muchos más objetos que estén alrededor mío, ¿ya? A los 6 meses los bebés ya pueden girar de ventral a dorsal sin dificultad, ¿cierto? De prono a supino sin ninguna dificultad. Ya deberían estar haciendo ese giro de manera más autónoma. También a los 6 meses, con respecto a la aprehensión, vamos a ver que la aproximación, recuerden cómo llega el brazo entero al objeto, ya incluye el codo, por lo tanto va a pasar de una aproximación lateral a una aproximación intermedia, ¿ya? Pero aún no hay pronosupinación ni acomodar, no se puede acomodar todavía la muñeca, todavía el bebé no logra manejar, controlar ese movimiento de manera coordinada. Y aparece, al estar sentado, ¿cierto? En general aparece una aprehensión que vamos a llamar palmar de rastrillo. Recuerden que el quinto mes la aprehensión era con los 3 últimos dedos, ¿cierto? Y la palma de la mano en general, pero ahora, como está sentado el bebé, puede hacer este movimiento de rastrilleo. Entonces va a tomar el objeto que está en una superficie, estoy tratando de, y lo toma así. Todavía no incluye el pulgar, ¿ya? Entonces coordina de esa manera la aprehensión. Con respecto a lo socioemocional y el lenguaje, entonces en esta etapa se comienza con la diversificación de alimentos, aparece la alimentación complementaria. Hasta esta etapa la alimentación generalmente es más bien de leche, ya sea materna o fórmula, dependiendo un poco de cómo sea cada niño, ¿cierto? Y comienza esta alimentación complementaria que generalmente es a través de papillas o hay otras formas ahora que lo que está muy de moda que es el baby led weaning, que es donde se le dan alimentos blandos a los niños pero enteros y ellos los pueden ir comiendo de esa manera. Eso va a depender de cada familia, en el fondo, cuál es la alimentación que ellos quieran presentarle a sus hijos o hijas, ¿ya? La clásica, ¿cierto? Con la comida molida o la de baby led weaning, que es con alimentos más enteros pero blanditos. Pueden buscar por ahí en internet, hay harto de baby led weaning, así que si es que les interesa un poco más lo pueden mirar. En esta etapa los bebés son mucho más grandes, ya tienen 6 meses, se están empezando a identificar, por lo tanto también sus emociones son mucho más diferenciadas. Sabemos claramente cuando el bebé está contento, sabemos cuando está enojado, cuando está triste, cuando requiere de algo. Es mucho más claro entonces el cómo demuestran esas emociones. Con respecto al lenguaje, aparece una etapa del laleo. Hasta antes de esto estaba este balbuceo, ¿cierto? Que no define muy bien un fonema claro que se diga. Acá el laleo es mucho más claro con la L, ¿cierto? La, le, por eso se le llama laleo.
¿ya? Y aparece también esta atención conjunta clara. Antes estaba esta mirada más referencial, miro a mi mamá para dónde va, ¿cierto? Pero ahora sí, mi mamá me está diciendo algo, probablemente yo le ponga atención y si me muestra algo también le puedo poner atención, ¿ya? Entonces esto se va a ir dando a través del tiempo. Por supuesto, esto es inicial, ¿cierto? En esta etapa, pero se va a ir dando a través del tiempo de manera más clara, ¿ya? Pero es un bebé que está atento, por lo tanto, va a ser capaz de identificar lo que la mamá le está mostrando o de poner atención a eso que le está mostrando, compartiendo un poco este mundo de los dos. Ya, eso con respecto a los 6 meses. Y acá tenemos un resumen en donde nos dice que a los 4 meses tenemos la aparición de esta habilidad de mano, mano, boca, ¿cierto? Donde nos llevamos objetos a la boca con las manos, las podemos juntar y las llevamos a la boca. eh, y tenemos también la aparición de esta aprehensión más voluntaria que nosotros lo identificamos al 5.º mes. ¿Ya? Con respecto a los puntos de apoyo, decíamos que en prono sobre todo cambian bastante, ¿cierto? A los 3 meses es un apoyo bilateral de codo y antebrazo. Entre los 4 y los 5 meses este niño o niña puede apoyarse en un solo brazo y soltar el otro para tomar objetos, y a los 6 meses cambia el punto de apoyo de los codos a las palmas de las manos, lo que le permite extender mucho más la cabeza y el tronco. 7 meses. A los 7 meses ya es un bebé mucho más grande, estamos entrando en otro trimestre, ¿cierto? Este bebé se ve más grande, más explorador, más sólido en general en lo motor también. Cuando lo tenemos en supino va a girar de lateral a prono de forma activa, o sea, va a estar en supino y se va a poner de lado, ¿cierto? Sin ninguna dificultad, de lado hacia el otro lado. Muchas veces en esos ejercicios es donde se logran dar vuelta ahora, ya no de la guatita hacia la espalda, sino que de la espalda a quedar de guatita, ¿ya? En esta posición supina también pueden jugar con los pies, se los van descubriendo, muchos se los llevan a la boca, ¿cierto? Y aparece esto que se ve acá en la otra foto de abajo, que es la postura o la actividad del saltarín, ¿cierto? Uno los toma bajo la axila y los bebés de inmediato empiezan a rebotar, ¿ya? Y eso es de manera voluntaria. Tenemos también a los 7 meses que en prono, estando en la posición prona, puede liberar el brazo para poder alcanzar cualquier objeto, es algo que le gusta. Y en la posición sedente, ya recordemos que desde el mes 6 hay una postura mucho más clara en sedente, que todavía no es la postura sedente autónoma, pero si hay mayor control de tronco que le permite estar más sentado, aparece esta posición que se llama del paracaidista, que la vemos en la foto acá. El bebé logra estar más sentado y no caerse tanto porque puede llevar sus brazos hacia adelante y afirmarse, por eso se llama la posición del paracaidista. Eso le permite mayor estabilidad en la postura sedente, sin embargo todavía no logra las reacciones protectoras laterales que le van a permitir no caerse, entonces probablemente hacia adelante no se caiga, pero sí hacia atrás y hacia los lados todavía. Ya todavía no está completamente estable. Obviamente no en todos los bebés, recuerden que algunos bebés logran la sedente autónoma a los 7, pero lo vamos a marcar como hito en el 8. Desde esta posición del paracaidista puede en el fondo inclinarse para tomar algún objeto que sea de su atención. Con respecto a la prensión, seguimos con la aproximación intermedia, es decir, con el codo, aún no hay pronosupinación ni acomodamos la muñeca, y aparece una pinza que se llama inferior o de Gesell, que se da en la base del pulgar y el meñique, es decir, algo así, ¿ya? En el fondo, lo importante de esta pinza es que empieza a aparecer la oposición del pulgar, se empieza a usar el pulgar porque las prensiones anteriores eran solo con todos los otros dedos en oposición a la palma, pero ahora se empieza a incluir este pulgar. Por lo tanto, los niños comienzan a tomar objetos con el pulgar también, ¿ya? A veces con toda la mano y el pulgar, a veces con esta pinza inferior que es el meñique y el pulgar. Lo importante, como digo, es que aparece esta oposición del pulgar para poder tomar los objetos de mejor manera. Y comienza también el relajamiento voluntario, es decir, el soltar de manera más voluntaria. Antes, recuerden, tomábamos
movíamos y se nos soltaba el objeto, no lo soltábamos nosotros, no éramos capaces de dejarlo en un lugar. En los 7 meses aparece entonces el inicio de este relajamiento voluntario que al principio es bastante descoordinado y torpe, entonces los niños sueltan y lanzan las cosas. Es una etapa en donde ellos además disfrutan mucho de jugar a esto. Lanzan los objetos para que el adulto se lo vuelva a recoger y lo vuelven a lanzar en múltiples ocasiones porque están ensayando este relajamiento de la mano mucho más voluntario. ¿Ya? Ya. Con respecto al lenguaje, continúa la leo, que lo habíamos explicado en los 6 meses, pero en esta etapa, entre los 7, los 8, incluso a los 6, a veces aparece esta diferenciación del otro que hemos hablado tanto en clases, ¿cierto? Me doy cuenta que ya no soy en una simbiosis, no estoy en una simbiosis con mi mamá, sino que soy un ser aparte, ¿ya? Desde lo cognitivo y lo emocional. Y eso hace que me da un poco de pena separarme de mi mamá, por lo tanto, va a estar muy apegado a la mamá. Y es una etapa que tiene que ver con esta exploración también corporal, en donde me doy cuenta que mi cuerpo es mío y que yo soy un ser distinto. Entonces, hay mucha exploración del cuerpo en general. Ya, 8 meses. Acá en lo motor, ¿cierto? Y en las posiciones, acá el hito más relevante es adquirir el sedente autónomo. Cuando hablamos de sedente autónomo independiente, yo me refiero a que el niño estando en cualquier posición, en prono, supino, eh, desde esa postura puede llegar sin problemas a sentarse, solo, sin ayuda de nadie, como antes que nosotros lo traccionábamos a sedente y ahí se mantenía, a lo mejor con cojines, o al 7.º mes con la postura del paracaidista. Ahora acá se mantiene sentado, pero además puede cambiar de cualquier otra posición a la posición sedente sin dificultad, sin ayuda de un tercero. ¿Ya? Entonces, esa es, así se marca el hito de la postura sedente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparecen estas reacciones protectoras laterales. Entonces el bebé está sentado y si se va hacia un lado, va a poner la mano. ¡Chum! Y puede sostenerse y volver a esa posición. Entonces no se va a caer ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados y puede mantener esta postura en sedente. ¿Ya? De hecho, ahí en la foto de abajo se ve, uno puede empujar al niño así como hacerlo hacia el lado y él de inmediato va a estirar el brazo para poder afirmarse y mantener esta postura sedente. ¿Ya? Comienzan los intentos de desplazamiento principalmente a través de los giros. Recuerden que ya habíamos adquirido este giro de prono a supino, ¿cierto? De supino a lateral, y ya empieza entonces a darse vuelta de supino a prono sin dificultad y de prono a supino dándose vuelta, y hay algunos niños que se desplazan con eso, van girando, girando y llegan a algún lado donde quieren, por ejemplo, tomar un objeto. Pero la postura sedente es la favorita, obviamente, porque le permite manejar, manipular, conocer mucho más. Con respecto a la aprehensión y a la comprensión, en esta etapa se va perfeccionando esta pinza fina, ¿cierto? La pinza de Gesell, donde yo voy a tomar con el meñique y el pulgar, voy mejorando cómo tomar eso, cómo incluir los otros dedos, y además empieza a liberarse el dedo índice. Piensen que para yo poder tener motricidad fina y manipular de manera precisa, con velocidad adecuada y con coordinación adecuada, cada uno de los dedos debe estar de manera independiente actuando, o sea, una musculatura que es muy pequeña, que debe coordinarse. Entonces, en esta etapa se va a empezar a liberar el índice, ya no va a actuar todo en masa, sino que va a estar el pulgar, ¿cierto? Y el índice mucho más diferenciados, por así decirlo. ¿Ya? Entonces se comienza a liberar el índice, lo que hace que también los niños puedan ir explorando otros espacios. Entonces tienden a meterte los dedos a la boca, a la nariz, o a meter los dedos en los enchufes, que es bien peligroso, o en algunos lugares. Entonces hay que estar atento también ahí. ¿Ya? Lanza los objetos, lo que decíamos, ¿cierto? Como empieza ya está desde el 7.º mes la relajación más voluntaria, lanza los objetos, juega, puede dejar un objeto, si yo le paso otro, lo va a soltar y me lo va a recibir, porque en el fondo tiene esta capacidad, y aparece cognitivamente el tema de la permanencia del objeto, que es sumamente importante, que tiene que ver con que si un objeto desaparece de mi vista, yo logro mentalizarlo igual y sé que está ahí. Ejemplo, tengo un objeto, ¿cierto? Y yo le pongo un pañito encima, le digo, le muestro al bebé y le digo, aquí está, y ahora no está, ¿cierto? Y le pongo un pañito, el bebé, antes de la permanencia del objeto, no lo va a buscar porque va a creer que desapareció de verdad. No está a su vista, entonces desapareció.
Cuando inicia la permanencia del objeto, este bebé se da cuenta de que el objeto está. Entonces, ¿qué hace? Va a sacar el pañito y lo va a encontrar. Y acá aparecen todos estos juegos del está o no está y de esconderse, etcétera, ¿ya? Pero eso es, o sea, desaparece de mi vista y yo sé que está por ahí en algún lado, lo tengo que buscar, porque permanece en mi mente, ¿ya? Puedo mentalizarlo de alguna manera y saber que existe, que no desapareció porque ya no lo veo. Antes de eso, el bebé cree que desapareció. Entonces, por eso es tan importante, este es un paso cognitivo importante que lo vamos a marcar entonces como hito a los 8 meses. Hay bebés que lo pueden adquirir antes, otros después, pero que tiene que aparecer porque es relevante para el desarrollo cognitivo y nos permite el posterior simbolismo en el desarrollo de más tardío. Como está en este proceso, ¿cierto?, de reconocimiento de sí mismo, de la permanencia del objeto, o sea, es un niño que se da cuenta de muchas más cosas, logra ya en esta etapa reconocer a su mamá como otro y eso le genera angustia. Siempre en la literatura el mes 8 se conoce así, como la angustia del octavo mes, ¿cierto? Esta guagua reconoce los cambios de lugar y llora ante eso, porque sabe que su mamá, que no está en su vista, digamos, puede que esté por ahí en otro lado, entonces la extraña y llora para poder encontrarla, ¿ya? Le generan dificultad o alguna emocionalidad los extraños. Antes de eso los bebés pueden darse con todo el mundo, pero en esta etapa en que ya reconocen eso, también es como que rechazan un poquito a las personas extrañas. Acá aparecen también con respecto a los lenguajes la vocalización de monosílabos. Los primeros en aparecer es ma, 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 pa, 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 pa. Sin embargo, hay que tener claro que esas vocalizaciones no son palabras con significado. No es que la guagua esté diciendo mamá o papá, a pesar de que la familia se emociona mucho con eso, ¿cierto? Pero no es que estén diciendo una palabra, es más bien repetir estos monosílabos. Recuerden que partimos de sonidos guturales, luego empezamos con algunas vocalizaciones, pasamos al balbuceo, el laleo y ahora somos capaces de repetir monosílabos que me van a ir dando mayor facilidad para después poder expresar en el idioma en el que me voy a desenvolver. Entonces es más bien repetición de monosílabos, no es una palabra en sí. Las palabras con significado vamos a ver que aparecen entre los 11 y los 15 meses, que es cuando el bebé te dice a ti, mamá, y te reconoce y te dice la palabra y la asocia contigo. A esta altura no asocia nada, sino más bien solo repite. Ya, eso es súper importante tenerlo claro. Aparecen juegos como la escondida y todo lo que llamamos interludicidad, que tiene que ver con jugar con el otro, ¿cierto? Ya no es que juegues solo en este juego sensorio-motor tan característico de los bebés, ¿cierto? En donde voy repitiendo generalmente una acción motriz que me generó placer y la repito, sino más bien empiezo a incluir mucho más al otro. Por eso es que estos juegos de las escondidas, de las cosquillas, de aparecer y desaparecer son tan importantes, porque estoy con el otro y me río y lo paso súper bien en esta compañía y disfrute con el otro. A los 9 meses ya tenemos un bebé mucho más grande. Es un bebé que inicia el tema del gateo. Generalmente se inicia a los 9 meses con el reptar, ¿cierto? Es como un gateo medio raro, me arrastro. Hay niños que se mueven sentados, hay otros que tratan de gatear, pero utilizan solamente una pierna. Eso es un poco este arrastre, ¿ya? Y además pueden girar sobre su abdomen, lo que también les permite movilizarse de alguna manera. En esta etapa de los 9 meses, la posición sedente ya está bien afianzada, ¿cierto? Todavía las rodillas se flexionan un poco, no están completamente estiradas. Y logramos llevar al bebé, si nosotros lo ponemos de pie, se puede poner de pie, pero se mantiene solo por unos segundos y con apoyo, ¿cierto? No puede ser, no lo podemos soltar. Si lo soltamos se va a caer de inmediato. Muchas veces los podemos poner apoyados en una superficie, se van a mantener por unos segundos y se van a caer hacia atrás. ¿Ya? Generalmente es lo que sucede en esta etapa. Y aquí vemos un poco esta progresión, ¿cierto?, del gateo. Primero este como arrastre, ¿cierto?, que es como descoordinado, desorganizado, hasta que ya logramos muy bien los 4 puntos de apoyo para posteriormente iniciar la movilización con el gateo. Pero al principio, a los 9 meses, es más, no tan claro estos 4 puntos de apoyo, ¿ya? Con el tiempo van a pasar a unos 4 puntos de apoyo claros para después iniciar el proceso de gateo.
Con respecto a la aprehensión, vamos a tener que aquí ya se involucran todas las articulaciones, aparece una aproximación que es directa. Entonces ahora ocupo hombro, codo y acomodo la muñeca porque empieza el inicio de la pronosupinación para poder tomar mejor. ¿Ya? Esto me permite acomodar mucho más la mano para poder tomar, por lo tanto también aparece esta pinza superior. Recuerden que habíamos liberado el índice y el pulgar, lo que me permitía tomar objetos pequeños. ¿Ya? Entonces ahí voy a empezar a poder tomar objetos pequeños con esta pinza que vamos a llamar pinza superior o pinza radiodigital. También complejo, o sea, lo ideal es que se practique más bien con cosas para comer, porque los niños tienden a seguir llevando cosas a la boca para probar. Con respecto a lo socioemocional, seguimos repitiendo sílabas, ¿cierto? Pero todavía no son palabras, ya lo habíamos aclarado. Muchos de estos juegos de dónde está el bebé, mucha mayor exploración, ya que podemos empezar a utilizar el pulgar y el índice de manera independiente, por así decirlo, juntarlos y empezar a explorar mucho más. Y continuamos con esta sintonía afectiva en donde, además de jugar con el otro, tiendo a comprender un poco la situación que pasa con el otro. Ya entiendo un poco, por ejemplo, si mi mamá está enojada y me dice no, lo voy a entender. Entonces hay mayor claridad también de lo que pasa. A los 10 meses, nosotros vamos a tener que este bebé ya logra los 4 puntos de apoyo sin ninguna dificultad y en esa postura se balancea hacia adelante y atrás con manos y rodillas, ¿ya? Lo vemos ahí como en la foto de arriba, ¿cierto? Logra esa postura sin problema y desde esa postura inicia el gateo, ¿ya? Este gateo se va a ir dando de forma alternada, ¿cierto? Al principio la mayoría de los niños empiezan a gatear primero hacia atrás, porque hacia atrás es mucho más fácil, no se requiere de tanta fuerza ni de tanta coordinación, y luego con el tiempo va a coordinar esta alternancia entre las 4 extremidades para poder generar el gateo. ¿Ya? En la posición sedente ya está muy estable, puede pasar de todas las posiciones. Estas transiciones son súper claras en el fondo y súper coordinadas, no tienen ninguna dificultad. Las rodillas ya no están tan flexionadas, están un poco más extendidas en la posición sedente sin problemas, se mantiene ahí y cambia distintas posturas, sobre todo a los 4 puntos, para generar el gateo. ¿Ya? Cuando gatea y se encuentra con algún mueble o una superficie que el bebé considera ya más segura, puede ponerse de pie y estar en la posición bípeda sin ninguna dificultad, sosteniéndose de ese elemento, ¿ya? Si se suelta, se va a caer, pero puede mantenerse mucho rato. De hecho, los niños que, por ejemplo, usan corrales, se toman del corral y se mantienen mucho rato en esa posición, pero no pueden mantenerla solos todavía, ¿ya? Con respecto a la aprehensión y a la visión, y aquí retomamos la visión porque aparece un cambio, se va afinando, ¿cierto? La pinza fina que habíamos dicho del pulgar y el índice, esta pinza superior, eh, y aparece un elemento súper importante que es la visión en tercera dimensión, ¿ya? Y eso les permite a los niños empezar a jugar con encajes y a meter cosas dentro de otras, lo que llamamos el sentido de continente y contenido, que es súper importante para la comprensión del ambiente y del entorno. Entonces, y aquí es súper bueno que los niños jueguen con encajes, estos típicos juegos de encaje, pero también con las típicas cosas, por ejemplo, de la cocina, ¿cierto? Estos pocillos de plástico y meto cosas adentro, porque ahí me voy dando cuenta y teniendo noción de la comprensión del tamaño, de cuántas cosas me caben en este espacio, cuántas puedo sacar, etcétera. Entonces es muy importante que aparezca esto para la comprensión general del mundo. A los 10 meses también sigue el lenguaje de monosílabos, pero acá aparece algo importante que tiene que ver con la imitación y con el tema de los gestos. Ya voy comprendiendo gestos y de acuerdo al lenguaje. Entonces a mí me dicen chao y el bebé hace así. Ay, se me corre ahí. Hace así, o si dicen bravo, el bebé va a aplaudir porque está comprendiendo entonces y puede hacer estos gestos y comunicarse con ellos. ¿Ya? Acá una palabra también puede tener varios significados que lo vamos a ver en este desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Yo digo agua y el bebé entiende agua para todo, para la leche, para el juguito, para el agua misma, ¿ya? Pero aquí súper importante el tema de que aparezcan la imitación y los gestos. A los 11 meses, acá este bebé ya quiere empezar a caminar, pero todavía no es capaz de sostener el equilibrio, ya todavía no puede vencer a la gravedad. Entonces, sí puede caminar,
apoyado, ¿cierto? Sobre los muebles, que es la característica marcha lateral. Entonces, el bebé gatea, ¿cierto? Acuérdense que entre los 9, los 10 y los 11 va a gatear mucho. El bebé gatea, llega a una superficie, por ejemplo, un sofá, se pone de pie sin dificultad y va a caminar hacia el lado. ¿Ya? Este es el gesto de la marcha lateral. Cuando se le acaba el sillón, vuelve al suelo a gatear y se va hacia otro lugar donde va a encontrar otro mueble, por ejemplo, para volver a hacer esta marcha lateral. Pero además también, si nosotros le damos las manos, ¿cierto? Y lo tomamos con las dos manos, también va a poder caminar hacia adelante, pero con ese apoyo. Es una etapa difícil para los padres porque ellos quieren estar caminando todo el tiempo y eh, es agotador, obviamente, ¿ya? Muchas transiciones del gateo a la marcha lateral, a la marcha con apoyo del adulto, ¿cierto? Hacia adelante, principalmente con las dos manos en esta etapa, ya después puede ser con una sola mano. A los 11 meses vemos que mejora también la pinza y esta visión tridimensional, por lo tanto podemos explorar más espacios, jugar con más juguetes de encaje, etcétera. Y además aquí hay un punto importante que tiene que ver con el señalamiento. Y eso es súper relevante también desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? Entonces dijimos, ahí aparece la atención conjunta, aparece el interés por mostrarle el mundo al otro, pero aparece esto también en donde a mí me preguntan algo y yo puedo señalar porque estoy entendiendo y compartiendo lo que a mí me dicen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le digo, mira, ¿dónde está el oso? O mira, allá está el oso, y el bebé va a poder ser capaz de mirar, o al revés, yo le puedo preguntar, ¿dónde está el oso? Y el bebé me lo va a señalar, ¿ya? O ¿qué quieres? Y te va a señalar lo que quiere. Eso es importante porque te señala y te mira, entendiendo que hay una triangulación y una atención conjunta clara por parte de este bebé, de la capacidad de comunicarse, de la intención comunicativa y de entender el entorno. ¿Ya? A partir de los 11 meses hay bebés que empiezan ya a utilizar palabras con significado. ¿Ya? Esas palabras con significados en el fondo es asociar una persona a una palabra, un objeto a una palabra. Lo clásico, mamá, y le digo mamá a mi mamá, papá, le digo al papá. ¿Ya? No sé, tata, gato, todo lo que tenga que ver con lo cotidiano empiezan a aparecer algunas palabras, entonces en el primer año uno esperaría que por lo menos hubieran de 3 a 5 palabras que estos bebés pudieran reconocer, ¿ya? Y poder decir. Entonces, acuérdense, a los 8 meses dijimos que aparecía como la repetición de monosílabos, entre los 7, los 8, los 9, repetición de monosílabos hasta ahora, y ahora sí pudieran empezar a aparecer palabras, realmente palabras con significado. Ya, a los 12 meses los niños pueden caminar, algunos sin apoyo ya, y otros en el fondo, como vemos en la foto, tomados de la mano. Pero a partir de los 12 meses se puede iniciar esta marcha independiente. Puede adquirirse entre los 2 y los 15, como dice acá, incluso hasta los 18, ya no hay, la gente siempre quiere que los hijos caminen hacia el año y como que si se demoran un poco se estresan. En realidad va a depender de cada niño o niña. ¿Qué es importante acá? Ir mirando que efectivamente se vayan cumpliendo los hitos anteriores. O sea, si yo tengo un niño de 18 meses que no hace marcha lateral, que no se para, que no gatea, que obviamente estamos frente a un retraso importante, ¿cierto? Pero si tiene, no sé, 15 meses y todavía no se suelta, pero hace todo lo anterior, es porque probablemente es más inseguro y requiere de más tiempo para poder generar esta marcha de manera más independiente. Esta marcha tiene un patrón característico que está anotado acá, que es con una amplia base de sustentación, es decir, las piernas bien abiertas y los brazos en guardia alta, es decir, caminan como con las manos acá arriba, ¿ya? Y caminan así con las piernas bien abiertas. Una amplia base de sustentación, con los brazos en guardia alta y como persiguiendo un poco el eje de la gravedad, ¿cierto? Como tratando de mantener el equilibrio. ¿Ya? Todos hemos visto niños cuando recién están caminando, entonces a eso se refiere este patrón característico, ¿ya? De amplia base de sustentación, brazos en guardia alta y persiguiendo el eje de gravedad. Con respecto a la aprensión del lenguaje y los aspectos socioemocionales, acá el soltar la relajación voluntaria que partió a los 7 meses aproximadamente, ya se domina mucho mejor. Entonces ya no soltamos nomás las cosas, sino que las podemos dejar. Yo le puedo pasar algo y el niño me va a devolver eso de manera fina y precisa. Suelta el objeto,
con coordinación, no lo suelto así nomás, ¿cierto? Lo puedo dejar sin problema, ¿ya? Y aquí aparecen también este señalamiento protodeclarativo y la narración conjunta en el fondo, en donde como ya tengo palabras, puedo señalar e indicar y dar un nombre a eso. Entonces aparece esto de también el ir diciendo cosas en conjunto, ¿ya? Que puede ir completando el niño. Ya, ya vamos a terminar. A los 15 meses, este niño ya uno esperaría que caminara solo. Recuerden que puede ser que algunos se demoren un poquito más. Pueden subir la escalera gateando y si se caen se pueden poner de pie sin ayuda, ¿ya? A los 15 meses también el relajamiento manual es mucho más preciso, pueden manipular mucho mejor, pueden lanzar, por ejemplo, un balón, a lo mejor no con una dirección tan clara, pero sí lo pueden soltar con mayor coordinación, lanzarlo a alguien o a algo, ¿ya? Pide los objetos ya señalando con el índice y es capaz de, por ejemplo, como dice aquí, garabatear, rayar en un papel, porque logra dominar también, domina mucho mejor la pinza y domina mucho mejor también el manejo de la muñeca. Con respecto al lenguaje, ya utiliza a esta edad sí o sí debiesen aparecer palabras con significado. Dijimos a partir de los 11 meses, pero aquí a los 15 ya deberían aparecer por lo menos una o dos palabras, ya deberían estar ahí presentes. Y muchas veces con este lenguaje global significativo que yo les explicaba hace un rato. Ellos dicen agua y el agua significa leche, significa jugo, significa agua, ¿cierto? O mamá, por ejemplo, le dicen a todas las mujeres mamá. Ya, entonces este lenguaje global son poquitas palabras que uso, pero las uso de manera generalizada, ya más global. Y en general, como les digo, debiese haber una o dos o tres incluso palabras en esta edad que se usen con significado. A los 18 meses es un niño que ya puede subir y bajar escaleras con apoyo, es decir, me tomo de la baranda o me tomo de la mano de alguien y puedo subir y bajar escaleras sin alternar los pies, o sea, subo uno, subo el otro y después subo al otro peldaño, ¿ya? Puedo agacharme para recoger cosas y no pierdo el equilibrio. Comienzan los saltos, pero son muy globales todavía y comienza también la carrera, corren, ¿ya? Lo que es bien complejo porque a veces salen arrancando y hay que perseguirlos. También a los 18 meses, con respecto a la precisión y comprensión, los niños pueden lanzar una pelota con mayor direccionalidad, pueden quitarse los zapatos, pueden comer solo, se interesan por los libros con ilustraciones, los ojean, miran, comentan y nombran también algunos objetos. Hay mayor independencia en ese sentido, siempre y cuando la familia le permita, le dé espacios de autonomía. ¿Ya? Con respecto al lenguaje, entre 1 y 2 años, ya los niños debiesen señalar diferentes partes del cuerpo si yo se lo solicito. ¿Dónde está la cabeza? Y mostrar. ¿Dónde están los ojos? Y mostrar. Por supuesto, son las partes más simples. Si yo le digo dónde está el hombro, probablemente no va a saber. Eso lo va a saber con posterioridad. Puede seguir instrucciones de un paso, ¿ya? Tira la pelota, tráeme esto, bota esto, ¿ya? Y también entiende preguntas simples, ¿cierto? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está el peluche? Etcétera. Comprende el no y a veces no hace caso frente a eso, sobre todo después de los 2 años que empieza una mayor autonomía y comprende al menos 10 palabras de lo cotidiano sin ninguna dificultad. Le gustan las canciones, las rimas, los cuentos, pone atención y comprende mucho de lo que le estamos diciendo. Recuerden que a esa edad los cuentos son cortitos, ¿cierto? Y si yo le pido una figura, le nombro una figura en un libro, le digo, ¿dónde está el gato? Me lo va a señalar sin dificultad, ¿ya? Con respecto al lenguaje expresivo, ¿cierto? Vamos a tener que usa dos palabras juntas. Ya te dice, más pan, oso mío, mira pelota, toma vaso, ¿ya? O sea, como que va a empezar entre los 1 y los 2 años a hacer estas, que no son como frases, sino que más bien son estas palabras juntas, ¿cierto? También es capaz de hacer onomatopeyas, o sea, acá yo le digo, ¿cómo es el gato? Miau, ¿cómo es el perro? Wow, y otros sonidos, ¿cierto? Eh, puede señalar o usar gestos, ¿cierto? Para llamar la atención o mostrar interés, demostrando la intención comunicativa, eso es importante. Hay niños que entre los 1 y los 2 años usan muy poquitas palabras, o hay algunos que incluso no aparecen todavía esas palabras con significado, pero si está todo esto, yo puedo entender que hay una intención comunicativa.
¿ya? Si no está la intención comunicativa, yo lo puedo tomar como una señal de alerta, ¿ya? Y a veces, muchas veces va a utilizar palabras, las poquitas que tiene, combinadas con algunos gestos para poder hacerse entender, ¿ya? Y a esta edad, entre los 1 y los 2 años, debiese usar por lo menos 10, yo diría que un poquito más. 24 meses, sube y baja escaleras solo, alternando pies. No, todavía no alterna pies, todavía está ahí medio, pero ya no necesita el apoyo, ¿ya? Corre mucho más rápido, puede patear la pelota, puede saltar sobre 2 pies. En general el salto se considera más o menos un hito a los 2 años, ¿ya? Hay niños que se demoran más, otros menos, pero logran elevarse con los 2 pies en alto. Es un salto hacia arriba, no tanto hacia adelante todavía, ¿ya? También esta es una etapa importante de la flexibilidad de la muñeca y la rotación del antebrazo. Se adquiere ese movimiento que hasta antes de eso no era tan claro. Había pronosupinación, la muñeca la podía acomodar, pero ahora puedo hacer este gesto. Y al hacer este gesto, en el fondo logro manipular mucho mejor todo. ¿Ya? Entonces, abren las puertas, todas esas cosas que uno no quiere que hagan, las empiezan a hacer. Se lava las manos, se seca también las manos y la cara, puede vestirse con prendas, por ejemplo, los pantalones, que es más fácil, y también nombra no algunos, sino que varios objetos de los que conoce, ¿ya? Se habla después de los 2 años como que hay una explosión del lenguaje, ya entre 1 y 2 años decíamos 10, 15 palabras, pero ahora aparecen muchas palabras y muchas combinaciones de 2 o más palabras. Puede utilizar verbos, puede hacer frases, y a los 2 años viene la necesidad de la autonomía por un desarrollo cerebral, en donde aparecen las pataletas, ¿ya? Las pataletas son una etapa compleja, de hecho se habla de los terribles 2 años, porque se hace mucha pataleta, y es principalmente porque requiere autonomía, quiero hacer las cosas solo y a veces no me resultan y a veces me dicen que no, entonces eso genera una desregulación emocional que son las pataletas, que va a depender del temperamento. Cuando vimos temperamento dijimos, hay gente que tiene una intensidad enorme y va a ser una tremenda pataleta y otros niños que no tanto, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ayudar a regular esa emoción porque somos pequeños, pues no podemos inhibir ese tipo de emociones ni de conductas con tan corta edad. Ya nuestro cerebro no está preparado para eso. A los 36 meses, ahora sí puedes subir y bajar escaleras como un adulto, alternando pies. Muchos de los niños logran mantener el equilibrio en un pie por poquitos 5 segundos aproximadamente. Pueden pedalear, andar en un triciclo, por ejemplo, no en bicicleta todavía, o en bicicleta con rueditas, aunque de las más pequeñas. Y ya logra, recién ahora, imagínense, partimos al año la marcha, pero recién ahora, a los 3 años aproximadamente, el niño logra caminar como un adulto, o sea, con pasos firmes, sin perder el equilibrio, coordinadamente, con alternancia de brazos al movimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un proceso largo el adquirir la marcha como el adulto. Con respecto a la aprehensión y a la comprensión, hay muchos niños que a esa edad pudieran vestirse solo con los elementos más simples, ¿cierto? A lo mejor eh, a veces sacarse o ponerse el polerón, por ejemplo, estos cerrados es más complejo, todavía no lo logran, pero pueden ponerse, por ejemplo, los zapatos, pueden ponerse calcetines, la ropa interior, pueden ponerse también un pantalón, una polera sin dificultad. Pueden ayudar en tareas del hogar, ¿ya? Botar cosas a la basura, llevar cosas a la mesa, ordenar mis juguetes, son cosas que tienen que hacer los niños en esta edad. También son capaces de dibujar algunas figuras, generalmente las del cuerpo humano son como estos pirigüines, ¿cierto? Es como un círculo, que es como la cabeza y el cuerpo, más las extremidades. ¿Ya? Ya conocen muchas partes de su cuerpo mucho más diferenciadas que al inicio, y entre los 2 y los 3 años comienza el proceso de control de esfínter. Acá también, súper importante, el control de esfínter es un proceso de maduración neurobiológica, por lo tanto, no es que nosotros le enseñemos a los niños a controlar el pipí o la caca, sino más bien cuando están listos, nosotros hacemos el proceso de enseñar cómo ir al baño, qué hay que hacer, cómo limpiarse, etcétera. Pero el controlar esfínter tiene que ver con un proceso madurativo, así que no es que se aprenda. Ya hay niños que no van a estar preparados y por eso se da este plazo entre los 2 y los 3 aproximadamente, que se puede observar, visualizar esas señales que nos dicen que sí está preparado para dejar el pañal. Y en el lenguaje hay mucho lenguaje, ¿cierto? Ya domina el lenguaje, se puede comunicar, nos cuentan historias, nos cuentan lo que les pasa, etcétera. Y además aparece la utilización del yo y el mí. ¿Ya?
esta primera persona en el fondo. Hasta antes de eso los niños hablan como medio tarzanesco, ¿cierto? Dicen, no sé, Sebastián quiere galleta. Ahora pueden decir yo quiero galleta, ¿cierto? Me identifico desde ahí, desde el lenguaje. Entre los 2 y 3 años, el lenguaje comprensivo, en el fondo ya acá aparece la comprensión de instrucciones de 2 o más pasos, ¿cierto? Busca el libro, ponlo en la mesa, contestar preguntas de dónde, ¿sí? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde estaba? ¿Dónde vas? ¿Sí? Parear por color, ya, esto es de color naranja, acá está el color naranja, acá ponemos todo lo naranja, ¿ya? Y también puede comprender estas palabras que son más opuestas, ¿ya? Comprende la diferencia, por ejemplo, abre, cierra, sube, baja, etc. Y en el lenguaje expresivo vamos a ver que los niños pueden usar oraciones de 2 o 3 palabras para hablar. Pueden pedir los objetos, llaman los objetos por su nombre, ya no es solo señalar o esta mezcla con gestos, sino que lo digo verbalmente. Puedo hacer frases negativas, no quiero, puedo decir mi nombre, puedo hablar en primera persona, como decíamos, y además se empieza también el juego más simbólico, ¿cierto? Alimenta una muñeca, la hago a dormir. El juego es mucho más funcional y ya mucho menos sensorio motor desde los 2 años en adelante. Y nombra casi todos los 3 años, hay un bagaje de palabras de alrededor de 1000 palabras, entonces es un tema importante.